cómo estás viviendo parte del año acá y parte del año en Sí, Italia? ¿Cómo es un poco? hace 15 años que yo hago esto. Por eso también la gente está un poco desorientada, pero hace Mm, 15 años que yo vivo entre Italia y Argentina. ujú, Ahora, digamos, con la peliante maternal, que nos conocimos ahí, yo me mm, acuerdo, ujú. con Nico Bruje, que se llamaba Hogar, acá, Hogar, sí, hogar. claro. Pero después se le cambiaron el nombre, entonces a mí me quedó maternal porque en todos lados se quedó, a mí me gustaba más Hogar, pero la cambiaron por todos lados. Ahí obviamente siempre estaba acá, porque filmamos Mm, todo acá, todo eso. Ahora, justamente como esta peli, intentábamos hacer coproducción con Argentina, pero no daba, era muy europea, necesitábamos Eurimage, todo eso. ujú, Estuve ahí un montón, porque encima, por cómo produzco yo la película, estoy mucho en el territorio, no es que voy, filmo, y, o sea, como ujú, fueron ujú, 2 años de trabajo, entonces me quedé allá un año y medio, ujú, casi un año y medio. Hacía ujú. mucho que no venía, eso. Ahora volví, ahora en diciembre. Y yendo un poquito más atrás, después vamos a la película y Sí, etcétera. O sea, ¿cuándo es que viniste y por qué a la Argentina o la tomaste como tu segunda patria o como quieras llamarlo? sí, 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 podría ser eso. Fue una elección, ¿eh? Una elección muy libre, Mm. a diferencia de los emigrantes de Bermillo, que tienen que irse a Chile sin decidirlo. Yo soy obviamente, nada, por suerte no tuve ninguna guerra ni nada, y decidí, fue una elección, eso, muy personal, también conectada con el cine, me Ujú, gustaba mucho el cine argentino. ujú, eh, y fue como se fue dando, o sea, fue siempre cada vez más la sensación que eso podía ser un segundo lugar, mm, entonces, ujú, y obviamente al vivir acá se complica y se hace más profundo. Y mm. ahora tengo una familia ítalo-argentina, así que Y te acompañan mi beba ahora me habla más en argentino que en italiano, estoy ahí luchando para guardar el italiano. Eh, sí, obviamente sí, intentamos. Mi marido está involucrado en la película, por suerte, tanto como actor como productor, entonces obviamente eso hace más fácil, Mm, mm, y la beba es chiquita, entonces está con nosotros. mm, perfecto. Em, Eso. Te iba a preguntar, digamos, Sí. tus inicios más ligados al documental, una primera ficción que tenía, más allá obviamente de la estructura ficcional, mucha cosa de esto que vos decís, de búsqueda de la verdad, del trabajo de campo, de investigación previa, y ya una segunda ficción que, por lo que he leído, tiene ligazón con la historia de tu familia, pero no deja de ser una ficción pura histórica, ambientada a finales de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sentís como que fue una evolución como orgánica, lógica, desde unos inicios muy vinculados al documental más social hasta llegar a Vermiglio? Sí, sí, absolutamente. Bueno, de hecho, yo no sé, no creo que la viste porque se proyectó poco acá, pero el último documental, hice la postproducción toda acá en Argentina, pero estaba filmado entre Italia y Moldavia, Ujú, se llamaba Nadia Sveta. Era un documental que ya coqueteaba muchísimo con la ficción. Es más, como estaba ahí intentando entender el borde, fascinada también por ese borde, con todo lo que implica también éticamente eso el documental, ¿no? Hubo, si querés, un poco una sensación, por un lado, de un poco de cansancio emocional, sinceramente, de sentir como que tenía digamos, con mis actrices del documental una relación, porque digo femenino porque eran todas mujeres el último, antes también había hombres, pero como había un meterme en su vida que era muy fuerte, pero también como que necesitaba de un aire en un momento. A veces me interesaba más lo que pasaba en su vida que la mía y era como, bueno, tengo que encontrar ahí una distancia. ujú, Por un lado esto, por el otro me daba cuenta que yo estaba un poco deseando, o sea, siempre escribía guión aunque fuese documental, que había algo ahí que estaba urgiendo. Yo vengo de la literatura, me costaba un poco los límites que me daba el documental. Entonces, es eso un poco, pasé de un último documental
que muchas veces se dijo que parecía una ficción, a una primera ficción que muchas veces se dijo que parecía un documental. Y yo entonces no podría ser más orgánico, o sea, como fue realmente muy, muy gradual. Si querés, Vermilio en un punto puede parecer más ficcional por la cuestión, justamente como decís vos, de la época, ¿no? Porque obviamente, pero el approach es muy similar, es muy similar. Es como, también en la escritura del guión, porque yo no trabajo con improvisación en rodaje, no tengo estas cosas del documental de llevar y decir, bueno, a ver lo que pasa, voy y lo que está escrito es, pero mis guiones son fruto de un trabajo documental muy grande. O sea, cuando reciben sus líneas, los personajes reciben líneas que yo en un punto estuve como elaborando en una escucha muy grande del territorio, de la gente, de cómo habla. Por eso digo que toma mucho tiempo y que tiene mucho que ver con una formación documental. Porque Vermilio, yo contaba con mucha memoria familiar, con mucho archivo, con mis tías, que ahora tienen 90 años, que me contaban todo esto, y con la memoria mía de nena, pero también es ir allá 2 años. Eh, como impregnándome del territorio. Y entonces, mientras hago eso, escribo. ¿Entendés? Entonces, sí. Decías recién que vos sentís que provenís originalmente de la literatura, o sea, tu formación Sí, primordial es esa antes que sí. cinematográfica. Sí, sí, mi formación, digamos, mi universidad, yo estudié letras. Mm, Y después, sobre todo acá en Argentina, me formé con eso, con una gente que me canta, con Cartoon, con Ariel Bachilón, estudié mm, dramaturgia, sí, aproveché de todo lo que es la formación acá, que es muy generosa, muy, digamos, no, no solo formal, digamos, no, no ujú, solo. Eh, pero me doy cuenta que en un punto como eso de cierto sentido de la narración me viene mucho de ahí. Es más, Vermilio en un momento empezó un poco con una idea de novela. Eh, Después las imágenes empezaron a llegar muy prepotentemente, pero tenía la sensación que iba a ser una película que un poco tuviese ese aire de estas novelas de, viste, de este Bildungsroman, de esta mm, novela de formación de familias, así como ujú, obviamente en cine mucho más complicado, mucho más complejo. A mí me gustan mucho las películas corales, de todo punto de vista, cinematográfico, ideológico, todo, son complicadísimas. Es un acto de masoquismo tremendo porque estamos muy, muy formados sobre el camino del héroe, un punto de vista dominante, ¿viste? mm, Todo eso. mm, Yo intento forzar eso y también eso creo que es que como que acerca al documental a la vida porque la vida es más compleja, más prismática, tiene más punto de vista, ¿no? Como un totalmente. poco la ficción fuerza un poco este punto de vista de decir, bueno, Mm, estamos viendo la realidad así a través con la empatía sobre un personaje. Intento forzarlo y en este caso era, digamos, era una necesidad porque estaba contando una familia, sobre todo en esa época, mm, clan, era un sistema de relaciones tan interdependientes que contar un punto de vista me parecía realmente una lástima. Y también me parecía que en un punto, lo que me convenció al final de hacer esta película, porque al principio dudaba, porque era tan conectado con mi familia que era como un poco, ¿qué voy a contar? Digamos, ¿no? Es como, ¿qué le importa también a la gente? Después me di cuenta que el enfoque de ese tiempo era interesante también de un punto de vista, creo, más universal, porque me parece que cuenta la película un poco el pasaje entre esta sociedad tan colectiva y lo que somos nosotros ahora. mm, Como que ese final de guerra un poco hizo que se empezó a ir de los pueblos hasta las ciudades, de lo rural hasta lo industrial. La misma Lucía, ¿no? Es un mm, poco una mm, metonimia de este pasaje, ¿no? Como al principio es una chica de campo, claro, no podemos empatizar con ella, es decir, es como, mm, nada, solo desea casarse, estar ahí en el pueblo, y termina siendo una mujer contemporánea en la ciudad, con esa soledad también, con esa atomización y también mm, con esa libertad, porque mm, hubiese terminado muy victimizada en el pueblo, ¿no? mm. Entonces, en Hay, un punto, decime. no, 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 perdón, terminá la idea, te No, corté. no, entonces en un punto quería contar esa colectividad, tenía que ser una película coral, por lo menos en el principio, ¿no? En contar Mm, este principio tan,
en la misma cama, mm, con los pies de mi hermano en la cara. Esto era un poco mm, contar ese mundo. mm. Yo, si tuviera que, o sea, son películas muy distintas entre sí por dónde están filmadas, las épocas, los personajes, pero si tuviera que encontrar algunas constantes entre Hogar y Vermiglio, me parece que la mirada, el punto de vista puesto en personajes femeninos en contextos complicados, podría ser una de ellas. Y también esta sensación de que más allá de que hay personajes protagónicos y otros secundarios, hay como un movimiento, una coreografía, una idea de contar una historia a través de miradas distintas y de interacciones y de mucha observación y de mucha capacidad de detalle y mucha sutileza en ese sentido. ¿Encontrás algún tipo de vinculación, más allá de que obviamente son películas muy disímiles? Sí, sí, absolutamente. Es más, o sea, si querés en un punto, como lo dijiste vos ahora, nunca lo había conceptualizado tanto, como son todas mujeres en dificultad. Sí me di cuenta, pero es algo a posteriori, o sea, no, porque, y eso se lo debo realmente mucho a Cartoon y a Barcelona, a todos estos maestros que en un punto me ayudaron mucho en trabajar de una forma que a mí me gusta mucho, que es sin mucha decisión adelantada, es decir, con un proceso creativo que intenta ponerte en contacto con un inconsciente, ¿no? Como con algo que no es lo que decidís escribir, sino que lo que necesitas escribir. Eh, entonces en un punto me encontré dándome cuenta a posteriori que siempre estaba contando de maternidades complejas, que siempre, siempre había alguien que tenía que irse, que no, hay como unos hilos rojos y es muy, muy Hay llamativo, muy, una carga nostálgica, melancólica fuerte. sí, muy Ujú, fuerte, muy ujú, fuerte, está la mm, religión y mm, todo esto ha sido mi infancia. O ujú, sea, no me acuerdo cuál filósofo decía, cuando uno escribe siempre cuenta de su infancia, y yo mm, creo que es muy así, porque es una época en que uno absorbe todo de forma mm, muy mm, sensorial, sin mm, defensa, y eso a veces cuando una infancia es muy intensa, sí como lleva toda una vida mm, procesarla, ¿no? Entonces, yo me di cuenta que eso, que estuve procesando cierta malinconía, cierta soledad, cierta, que tenía que ver con una maternidad compleja de mi mamá, mm, con el hecho que ella trabajaba mucho, yo estaba muy sola, o sea, hay muchas mm, cosas mm, mm, que tienen que ver con cuestiones conectadas con el hecho que en ese momento encima las mujeres estaban muy solas en la maternidad. mm, mm, Se las dejaba muy sola, también por eso también a posteriori también, pero estoy contenta que las películas terminen poniendo esta complejidad de la maternidad en su centro, ¿no? Porque mm, en un punto siempre era como edulcorada, como, ay, sí, hermoso, pero bueno, mm, hay muchas mujeres como que es algo hermoso, pero complejísimo, mm, ¿no? mm, Entonces, mm. eh, y es muy interesante, muy sorprendente como uno dice, bueno, me puse a escribir Emilio pensando que era eso, otra época, otro tiempo, otra cosa, y en un momento llegó esta maternidad compleja de Lucía, me tomó desde atrás y me la encontré, Mm, ¿entendés? Y mm, es mm, básicamente eso, es algo autoral mm, que uno procesa, pero no soy la primera en decirlo, es más, lo dijeron gente mucho más importante que yo, pero mm, Pasolini mismo lo decía, uno termina haciendo siempre la misma película, mm, después se esconde detrás de cosas enormes, ¿no? mm, Pero mm. a menos que no sean trabajos que vienen de afuera, que siempre es interesante también para experimentar, pero cuando Claro. uno se pone muy, muy en conexión con uno mismo, al final Mm, son mm, esas cuestiones que vuelven. totalmente. Te quería consultar un poco cómo enfocás el trabajo con actores y actrices digamos, en tus elencos suele haber gente profesional y gente, no profesionales o no actores, como se los llama. Entonces, Claro. quería ver en esa interacción, vos con ellos y entre ellos, si trabajás de la misma manera, si ensayás, si hablás mucho o dejás que la cosa espontánea y la cosa quizás más profesionalizada de ciertos actores pueda enganchar
con una cosa, si se quiere, más visceral o más natural de los no actores. Un poco ese proceso. Ensayo mucho con ambos de forma diferente. Mm, Creo mucho en, por lo menos por cómo trabajo yo, no soy de esos directores que tienen miedo a perder naturaleza, mm. naturalidad, La naturaleza, no naturalidad. sé, naturalidad al ensayar. Mm, No, mm. más bien, en mi caso es lo contrario. Yo intento hacer que ese mundo se convierta en su mundo para que cuando lleguen al set no sea un set, no sea un rodaje, sea realmente un mundo que ya habitan, que ya viven, que ya conocen, que ya les hizo emocionar, que ya están ahí. Virginia, la che sta la gente! Che piace! Virginia, peccato, dove andiate? Has fatto il brindis con il papà e sta scontento. Virginia! C'è per freddo. Se la mia mamma la sente spostare fumo addosso, la mi copre. Sí, y que en un punto, digamos, también tiene que ver con que nunca tuve el lujo de tener rodajes muy largos. Mm, Entonces sé que encima escribo películas muy complejas con bebés, niños, animales, o sea, lo peor, todo lo que conlleva tiempo. mm, Entonces también juego de anticipaciones, eso mm, también. mm, Pero más allá de eso, creo mucho en eso, en crear un mundo precedente, que está antes de rodaje. Para mm, que cuando lleguen a rodaje, es su mundo, ya los emocionó, ya están como mm, en este caso específico era trabajar, por un lado, con los profesionales, sobre todo los niños, las niñas, para que sea su mundo, a ellos las camas, que se empiecen, yo quería que se peleen antes de rodaje, mm, que sean hermanos que se peleen, ¿entendés? mm, Como que sean realmente con esa cosa más, como menos, porque yo la primera vez, obviamente, que los puse en una cama juntas, a la neta, así, mm. ¿viste? Porque Claro. todavía estamos ya estamos en una sociedad mucho menos física, ¿no? Ujú, Entonces trabajamos mucho con eso, de cuerpo, de estar juntas, todo eso. Con los profesionales hice algo de todo. Yo trabajo mucho también con la voz interior, los guío mucho mm, con lo que le está pasando mm, y mm, trabajamos con eso. Y después era convertirlos en familia. Entonces justamente ahí era mm, el enganche entre ellos. Aunque, por ejemplo, hacía diferencia entre una relación y la otra. mm, Mientras para mí era importante que, no sé, entre Dino, el hermano mayor, y la madre hubiese un amor, una mirada, algo, quería, por ejemplo, que el padre fuese distante de los niños y ujú, viceversa, porque el padre en ese momento, en ese entonces, y encima maestro, mm, tenía una distancia. No era el padre afectuoso y cariñoso que le da besitos. Entonces ahí justamente al contrario, jugamos con un no encuentro, mm, con trabajar sobre una autoridad que ya un padre no tiene más, o que los niños en general ya no tienen con los adultos ahí miedo. Y al mm, contrario, jugamos con un poco de miedo también, ¿no? Como mm, entonces declinando cada relación, pero obviamente todo eso para que después el tono de la película tiene que ser uno. mm.
¿no? Ujú. Y tanto acá como en el hogar les pedí a los profesionales de moverse hacia los no profesionales. O sea, Mm. intento calibrar el tono hacia ellos, que ellos dictaminen. Y a mí debo decirte que es difícil, pero me está gustando, por lo menos hasta ahora me gustó el lugar de vulnerabilidad que le da a los no profesionales trabajar Mm. con, a los Mm. profesionales de trabajar con los no profesionales. Totalmente, claro. Quedan más ¿Entendés? Bueno, expuestos, claro. Mm. estás más expuesto, nunca hacen exactamente lo mismo, entonces Mm. no te dormís, no se sientan en un lugar seguro. Claro. Y es más, son lo que ellos apuntan a hacer toda la vida, en una Mm. carrera entera. Mm. Porque muchas veces como Mm. salen con realmente una naturaleza, una cosa Mm. que uno dice, ay, como Mm. tengo que llegar ahí. Entonces yo intento usar eso para un poco Mm. punzarlo. Totalmente. Yo veo tu cine, bueno, están los documentales, están las dos películas de ficción, eh, pero como una posible cruza entre dos tradiciones, la tradición obviamente del cine italiano, no sé, Pasolini, Los Taviani, Hermano Olmi o lo que sea, pero también algo del nuevo cine argentino, Lucrecia Martel, etcétera, etcétera. ¿Cómo, digo, más allá de esta elección de doble nacionalidad y de vivir parte del año en ambos países, si sentís que de alguna manera te influyen o te contaminaron en el buen sentido esas dos tradiciones? Sí, sí, un poco lo que te decía que fue una de las cosas que me convenció a quedarme, Mm. como que sentía que era una contaminación importante. Mm. Porque me encontraba como, o sea, como había cosas que me gustaban, hubo momentos que me gustaba más lo que se hacía acá que en Italia. Mm. Ahora está mejorando, ¿eh? Sí, en Mm. italiano. Mhm. Mm. Hay más hibridación, pero hubo un momento que no, eh, hay más voces interesantes, me parece. Mm. Mhm. En general, yo soy una persona que ama contaminarse, como que siempre el movimiento fue para mí inspirador, Mhm. artísticamente, humanamente. Entonces, desde chiquitita, como yo le rompí las pelotas a mis padres a los Mm. 15 años para irme, para estar afuera, estar en el exterior, o sea, como siempre viví no solo Argentina, hubo Alemania, hubo Francia, o sea, como con la sensación que en un punto un poco quizás había partes de mí, como, y por el otro que me ayudaba mucho a cambiar de silla, Mm. como que me parecía muy formador, y cuando uno tiene así el proceso creador tiene que quedarse en movimiento, es muy peligroso como sentarse, ¿no? Mm. O adherir demasiado a un código que en un momento sí o sí se forma en un país, en una Mm. cinematografía. Mhm. Entonces yo intento exponerme Mm. a ¿Y, otras influencias. y cómo sentís lo que está pasando con el cine argentino y con la Argentina en general? Porque, digamos, más allá de opiniones, había como una industria que por lo menos se producía, donde filmaban muchas mujeres, y bueno, esto en los últimos años ya se venía de una crisis previa, influida también por lo económico, ¿no? Por las crisis económicas, pero Mm. ahora hay una política deliberada en contra de ese cine argentino o de esa diversidad del cine argentino. ¿Cómo lo vivís un poco como protagonista y un poco mirando desde afuera también, ¿no? Yendo a Italia, donde también están pasando cosas a nivel político, pero quizás por estar en Europa, bueno, las rupturas no son tan Claro, violentas, ¿no? claro, claro. Mm. Y Mm. me preocupa un poco, me entristece. Mm. O Mm. sea, digamos, es un riesgo grande, es un riesgo que se pierdan, para mí se riesgo perder generaciones de cineastas, o sea, Mhm. y es un riesgo perder diversidad, es un riesgo, o sea, como, bueno, es eso, o sea, como la película que yo acabo de hacer no se hubiese podido hacer sin fondos públicos. Mm. Es solo fondos públicos esta película. Mhm. Eh, Pero si no hubiese, habiendo un gobierno de derecha, ahí no se cuestiona el apoyo al cine italiano, o sí hay voces que dicen que la RAI o no sé qué no tendrían que participar en el financiamiento del cine. digamos, todo pasa de forma, como decís, mucho más contenida, digamos, eso es un,
es algo que se intenta hacer desde hace años, de intentar, pero hay también mucha gente que defiende, entonces en un punto, Ujú, obviamente, sí, sí, hay, a ver, el problema siempre es una cuestión de los sistemas públicos y los sistemas de financiación se pueden mejorar, ujú, no se pueden destruir. ujú, Como, ¿entendés? Es el punto, es este, o sea, es muy ujú, simple, hay que mejorarlos, hay que, obviamente, digamos, hay también escuchar las críticas y todo eso, pero no se ujú, puede destruir, porque si se destruye eso, hay un chantaje ahí sobre la piel comercial de la película ujú, que a veces es engañoso también. ujú, Más allá de que peligro, que no, porque toda forma de arte siempre fue también como protegida por las instituciones, ¿no? Las grandes obras maestras de todas formas de arte, si hubiese sido solo por una comercialización inmediata, no se hubiesen hecho, porque ujú. no estaban a veces ni entendidas por su misma época. Totalmente. Eh, Mm, la, lo que pasó con Vermilio es interesante, entonces yo creo que más allá de las polémicas, que en este momento entiendo que también es algo como así súper delicado, y después el distribuidor me va a matar si yo hablo mal, todo eso, pero más allá de eso, me parece constructivo contar en este momento un ejemplo como el de Vermilio. El de Vermilio, o sea, Vermilio no solo no se hubiese podido hacer sin fondo público, pero fue como, yo tuve la suerte que como le había ido bien hogar maternal, como mm, confiaban en mí, mm, y en un punto como se me permitió hacer esta película, aunque yo tuve que hacerla con menos plata de la que mm, hubiese necesitado, ¿no? ujú, Porque estaba sin actores famosos, todo eso. Pero el gran prejuicio sobre Vermilio durante la producción era que esa película no iba a tener un éxito comercial, mm. que era una de estas películas que, bueno, la protegemos porque es arte, ¿sí? Y Y fue un éxito. fue un exitazo en el box office. Mm, O sea, hubo semanas y semanas que estaba Joker, Vermilio, esa era uno, dos, el primer lugar, el segundo lugar se lo peleaban Joker y Vermilio, ¿entendés? ¿Cuántos Eh, espectadores tuvo en Italia? Mira, en realidad nosotros no vamos por espectadores, sino Por por taquilla, sí, por euros. dinero. Sí. Fueron más que, yo creo que fueron más que 2,5 millones de euros. Ujú, ujú, Es una cosa que para el cine italiano es como, obviamente después hay tres, cuatro películas, bueno, Ospite, pero estamos hablando de comedia nacional popular, es otra mm, cosa, pero mm, que una peli italiana independiente tuviese ese éxito al box office no se veía hace muchos años. ujú, Y pasa, mm, pasa. Eso, a los italianos no les gustan los subtítulos. Y mm, fueron a ver una película subtitulada, porque también los italianos la ven con subtítulos, porque es un claro, dialecto que entienden solo los de la zona. claro, totalmente. Eh, Está Y en yendo ese muy sentido bien. fue muy importante, creo, que a veces es un arma de doble filo para el cine italiano ir a Venecia, porque algunas salas son Claro, muy bien recibidas claro, y otras no tanto, y entonces, claro. pero para ustedes creo que fue como un lugar de amplificación, las primeras críticas fueron muy entusiastas, y creo que fue la proyección para un lanzamiento comercial exitoso, ¿no? Sí, sí, siempre está este miedo. La verdad que mm, no dudamos mucho en darla a Venecia, uno porque obviamente es una de las competiciones más importantes del mundo, pero sino porque también se enamoraron realmente de la película. Fue Mm, como la abrazaron, la llamaron muy temprano, era como la queremos, o sea, como... mm, eh, después, viste, como, digamos, el jurado es internacional, le encantó a Isabelle Huppert, ¿no? Un italiano. Entonces, no sé cómo decirte, mm, como sigue siendo un festival internacional. Es más como siempre el miedo de que quizás miran a las italianas diciendo, oh, están ahí porque están italianos, no, pero una vez que la película se ve y que habla de por sí, está perfecto. mm, mm, No, la verdad que sí, sí, fue un lanzamiento hermoso, pero después, te repito, también ahora está en Francia, hace poco salió en las salas, está yendo muy bien, está como no, no, para terminar el discurso de antes es eso, hay que intentar también trabajar sobre los prejuicios de lo que es el cine, mm, ¿no? Como mm, de creer en un público, ¿no? mm, Ahora un poco agarró de vuelta este miedo, mm. Yo la veo, pero...
la veo como una película que también puede enganchar mucho al público argentino, en el sentido de que muchos de nosotros tenemos abuelos o bisabuelos que pueden haber tenido una historia similar a la de tu familia, digamos, y haberse incluso después Sí, venido a la Argentina, como es tu sí, caso. Eh, sí, sí. Así que nada, la película entonces se da en la Semana de Cine Italiano y después va a tener estreno comercial. Y va a comenzar en junio. Junio, perfecto, perfecto. Porque al final decidieron así, no sé, bueno, igual es un buen momento junio, Mm, mm, entonces es un poco por partes, como claro. Mar del Plata será y junio, pero no está mal que corra la voz y Mm, yo concuerdo con vos, como yo creo que es interesante como que mucha gente, digamos, muchos, lo que pasó también mucho en Italia y en otros países europeos que recuerdan mucho los cuentos de los padres y las madres, entonces acá hubo mucho porque encima era gente muy dolida que venía de la guerra, que había tenido que emigrar, entonces yo creo mm, que va a hablar mucho. mm, Y es interesante porque en un punto, si querés, adentro de este reconocimiento hay un dato un poquito diferente, que es que se contó más el sur de Italia, el centro y sur, aunque acá hubo mucha emigración del norte de Italia, mm, mm, pero quizás específicamente en Buenos Aires más del sur. mm, Por ejemplo, sé que Córdoba es todo Piemonte, pero mm, Trentino, Friuli, emigraron muchísimo. mm, mm, Entonces, mm, digamos, hay asociaciones de trentinos en Argentina. O sea, como... mm, Entonces creo que también es interesante porque se ve una parte de Italia que llegó acá, pero que quizás se contó menos. mm. Entonces, sí. Y la última, para el futuro más próximo, digamos, la idea es volver a filmar en Italia. ¿Tenés ganas de hacer algo en la Argentina en algún momento cuando la situación mejore? ¿Cómo manejas tus próximos proyectos de lo que se pueda contar? Mira, me manejo solo, digamos, más allá de los trabajos que me dan de afuera, ¿no? Pero los Mm, míos, como decía antes, intento realmente entenderlos en lo mm, profundo, dónde quieren ser filmados. mm, Esta niña, este niño que está por nacer, dónde quieren nacer. mm, Eh, entonces depende mucho de la historia. Hay algo ahí que me está dando vuelta con Argentina. Entonces sí, es muy posible o probable. Después es una cuestión de prioridad emocional. Si después en un momento en la competición entre los dos autos gana, bueno, mm, voy. Pero es obviamente uno de los primeros países donde pienso filmar, mm, obviamente. Después mm, estoy muy conectado con Francia también. O sea, pero sí es un lugar donde también eh, me resulta natural trabajar con la gente, con los actores, porque conozco la cultura de una forma profunda, ¿no? Como mm, la mm, idiosincrasia, la ironía, todo esto no es, digamos, extranjero, es mm, algo que mm. ya en un punto, entonces eso sí me... Y porque le tengo mucho amor. Entonces, y porque debo decirte que me gustan mucho los actores argentinos, las Mm, actrices, los actores argentinos. mm, Por eso espero que no se pare de filmar acá, que no, porque se pierde también una tradición. Es más, debo decirte que, o sea, como cuando me di cuenta que ibas a filmar todo en Italia, dije, ay, como tenía ganas ahora de trabajar con esta actora. Entonces, sí, es un placer. mm. Buenísimo. Bueno, Maura, muchas gracias. Mucha suerte A ahora vos. en el Festival de Cine Italiano y después con el estreno. Estamos en contacto. Un beso grande. Dale, gracias Diego. Hasta Chao, que luego. escribas bien.